tardes. Bueno, qué bello que es Bach, ¿no es cierto? Qué música tan maravillosa compuso este señor hace tantos años. Bienvenidos a este vivo. Mi nombre es Fernando Schulmayer. Soy músico, guitarrista, compositor y arreglador. También soy profesor de yoga y de meditación. Este vivo es una serie de diversos vivos que vamos a hacer en este sitio de Instagram, enfocados a, como dice el título, a la meditación, a la reflexión y a la música. Y qué mejor que empezar con Juan Sebastián Bach, esta obra que es una transcripción para guitarra de una alemanda, una música perteneciente a una suite que fue compuesta para cello, la suite número 1 para cello. Esta es la alemanda, uno de esos números de esa suite para violonchelo. Está transcrita a guitarra y hoy la puedo tocar para ustedes. La idea de estos vivos es llevarles en cada uno alguna temática en particular, y esta vez hablaremos del poder de la palabra y del poder del sonido. Todo relacionado con nuestra práctica de yoga. En un caso, quien no practique yoga también, por supuesto, lo puede practicar en su cotidiano. Y relacionado también al sonido en general y en particular al sonido de la música. En principio, cuando hablamos de meditación, ¿qué es la meditación? Hoy día está muy en boga el término meditación y es una herramienta muy importante, nos hace muy bien el hecho de la práctica meditativa. Originalmente, dentro del concepto del yoga, y siempre lo voy a intentar tomar desde ahí, la meditación dentro de la práctica del yoga es la observación de los pensamientos que nos va a llevar a lo largo del tiempo al estado de iluminación. Por supuesto, estamos hablando de prácticas de yoga muy antiguas, prácticas que quizás, como dije hace poco en otro vivo en el cual participé, son prácticas que en Occidente quizás no estén tan a la mano. Sin embargo, el concepto de la meditación queda en nosotros. Si tomamos ese concepto de la observación del pensamiento, quizás nos encontremos con una práctica meditativa muy austera, muy ascética, muy difícil realmente. Entonces, quizás podamos tomar alguna herramienta, si queremos trabajar el concepto de la meditación, en enfocar en un pensamiento. ¿Sí? Quizás sea más fácil enfocar en algo que nos mantenga la mente en un punto y que no vengan caóticamente millonadas de pensamientos que me lleven la mente a cualquier lado y pierda el estado de concentración para trabajar la meditación. La idea es quizás, como dice una de las frases más antiguas del yoga, sea la no identificación con los movimientos de la conciencia, de la psique. Hay una serie de frases que datan aproximadamente del año 1000, escritas y desarrolladas filosóficamente en lo que es la cultura yoga, por un señor que se llamó Patanjali, y la segunda frase de ese ciclo de casi 200 frases que fundamentan la filosofía del yoga dice: el yoga es la no identificación con los movimientos de la psique. ¿Sí? Es la no identificación con nuestros pensamientos, porque la idea es que podamos enfocarnos en más allá de nuestros pensamientos, ¿sí? En una parte de nosotros que toque lo divino,
dentro de la filosofía del yoga. Ahí nace la meditación dentro de esta disciplina. Pero nosotros podemos sencillamente, si no queremos identificarnos con esos pensamientos o vemos que nos sentamos a meditar y a respirar y queremos serenar un poco todo nuestro día a día, toda la vorágine del día, quizás nos sentamos, nos detenemos, queremos tener un rato de calma y ahí intentamos respirar, relajarnos y sin embargo la mente sigue y sigue y sigue funcionando, los pensamientos siguen impactando, ¿no?, sobre nuestra psique. ¿Y qué podemos hacer si no llegamos a esa observación y a esa abstracción tan grande que necesita esa meditación? Podemos sencillamente enfocar en una imagen o enfocar en una palabra. Y ahí llegamos al punto del tema de hoy, del poder de la palabra. Enfocar en una palabra sencillamente es tratar de llevar a nuestro pensamiento quizás una palabra que nos dé serenidad, que nos dé calma, que logre tranquilizarnos, que logre relajarnos, o quizás una frase. También se puede utilizar una imagen, por supuesto. ¿Y por qué digo palabra y por qué digo imagen? Sencillamente porque si uno se toma un instante y se pone a pensar, ¿no?, se va a dar cuenta que el pensamiento dentro de la psique tiene dos aspectos: la palabra y la imagen. Porque cuando uno piensa algo, se le arma una oración, o quizás le aparece una imagen de un recuerdo, de una evocación. El concepto de pensamiento y palabra ya está documentado en libros de Raya Yoga. ¿Sí? No lo digo yo, no lo inventé yo, está ya documentado en libros antiguos donde gente que se dedicó específicamente a lo que es Raya Yoga, que es el yoga meditativo, sin que involucre la postura corporal, nos dice que el pensamiento es palabra. Yo personalmente agregué lo de la imagen, quizás un poco para abrir un poco el panorama, ¿sí? Pero entonces, si nosotros queremos meditar, podemos sencillamente cerrar los ojos, concentrarnos en nuestra respiración y mantener una palabra en nuestra mente repetidas veces mientras respiramos. Y por supuesto vamos a tratar de elegir una palabra que nos dé calma, que nos dé serenidad, ¿sí? Una palabra que se acerque a que vaya cambiando también, además del foco mental, nuestro estado de ánimo. Y ahí vamos uniendo conceptos. Vamos uniendo conceptos, ya que cuando hablo de nuestro estado mental, como lo dije recién, y nuestro estado de ánimo, me voy a dar cuenta que la palabra no solamente se pronuncia a través de lo que pienso, sino que se pronuncia a través de lo que siento. Entonces ahí puedo unir corazón, sentimiento y mente, ¿sí? Cuando nosotros pensamos algo, la mayoría de las veces, te diría casi el 99,9%, va a afectar nuestro estado de ánimo. El pensamiento se involucra inmediatamente con el estado de ánimo y con la emoción. Y viceversa, cuando tenemos una emoción y un pensamiento, se va a conectar inmediatamente con nuestro cerebro y nuestro pensamiento, ¿sí? Pensamos, por ejemplo, algo y lo manifestamos. Supongamos, tengo hambre y quiero comer un plato de fideos con manteca. Inmediatamente eso va a generar una oración. Tengo hambre, quiero comer un plato de fideos con manteca. Ya hay una oración armada en mi mente y va a empezar a funcionar mi cuerpo en relación a eso que necesito ingerir, ¿sí? Todos nuestros sentidos van a estar enfocados en eso. La expresión de quiero un plato de fideos con manteca nació como una oración en la mente.
involucra mis sentimientos, por supuesto, porque genero un estado de ánimo para eso, genero todo el cuerpo, empieza, ¿sí?, el estómago a moverse, toda la cuestión orgánica para prepararme para comer. Y también veo que eso puede ser al revés, ¿sí? Si yo tengo un estado emocional, un impacto emocional, inmediatamente va a tocar mi pensamiento, ¿sí? Supongamos que estoy en la calle, quiero cruzar la calle y viene un auto a velocidad y frena a 1 centímetro de mí porque no pudo frenar. Eso va a impactar en mi estado emocional e inmediatamente mi mente va a generar una palabra que yo voy a expresar, ¿sí? Por supuesto voy a generar un estado de alerta, de adrenalina, de endorfina, un montón de cosas van a pasar químicamente en mi organismo, pero mi mente va a generar a través de esa emoción, ¿sí?, que sintió mi cuerpo, un estado emocional, anímico, del peligro que se acerca, inmediatamente mi mente va a generar una frase. Quizás la voy a decir y voy a ser quizás un poco agresivo con esa persona que me frenó el auto y le diga una mala palabra, pero eso aparece instantáneamente en mi mente antes de que yo lo exprese. Lo mismo que si tengo un estado emocional, ¿sí? Si tengo, supongamos, estoy escuchando una música, me emociono, ¿sí?, o veo una escena de una película, me va a aparecer en mi mente una frase. Qué bella música, qué emoción, o alguna frase cercana a eso que me está pasando emocionalmente. Entonces, por eso digo que la palabra que se activa en la mente y mi estado emocional siempre están conectados, absolutamente siempre. ¿Y qué hacemos con esos pensamientos? Y ahí está el tema. ¿Cómo el pensamiento se transforma en palabra, se expresa? ¿Y qué sucede después, ¿sí?, con esa expresión de esa palabra? Gandhi, el gran Mahatma Gandhi, dijo una frase muy sabia en relación a esto. Cuida tus pensamientos, ya que se transforman en palabras, luego en actos y finalmente en hábitos. Y entonces, a través de esta frase nos podemos dar cuenta que toda nuestra vida, todo nuestro accionar, todo lo que hacemos y decimos, todo lo que sentimos que luego se transforma en palabra en nuestra mente y lo expresamos, nace del pensamiento. Todo, absolutamente todo en nosotros nace de un movimiento mental y anímico, ¿sí? Entonces, así como tenemos pensamientos y palabras que después se transforman en palabras que son amables y agradables, también tenemos de los otros, ¿sí? Por eso es importante generar de a poco, dentro de estos trabajos meditativos, ¿sí?, que se proponen en todas las disciplinas que tienen estas ramas, ¿no es cierto? Puede ser el yoga, puede ser la meditación trascendental, puede ser muchísimas ramas de disciplinas que capten la meditación como herramienta. Generar siempre un pensamiento, como se dice en el yoga, elevado, o un pensamiento luminoso. Eso luego se va a transformar en palabra y también se va a transformar en estado de ánimo, en emoción y en acto. Si nosotros cultivamos los mejores pensamientos, después vamos a tener las mejores palabras. Y ahí está lo que lleva el título de este vivo, el poder de la palabra. Yo a través de la palabra tengo un poder, tengo una responsabilidad, ¿sí? Si yo digo lo que pienso, estoy moviendo una energía de acción.
Si no lo digo también. Muchas veces uno piensa y se guarda esa palabra. Pero también, aunque no la diga, es un movimiento energético que se acciona. Y esto ya se conecta con lo universal, ¿sí? Una energía universal que se mueve a través de ese pensamiento. Entonces, la idea de este concepto del poder de la palabra tiene que ver con que quizás sea un buen recurso para nosotros lo que llamamos purificar el pensamiento e ir ejercitando lo que llamamos pensamiento elevado o pensamiento luminoso. Es una energía, ¿sí?, que ponemos en acción. Nosotros todos somos energía. Somos átomos que nos movemos, todos nuestros átomos se mueven en nuestras células, y todo lo que se mueve se conecta luego con el movimiento universal. Entonces, cuando nosotros pensamos algo, eso inmediatamente tiene una transformación. Quizás aunque no se transforme en palabra, pero es una energía que se mueve dentro del universo y que a la larga o a la corta vuelve. ¿Y por qué vuelve? Porque el universo tiene una energía circular. Y esto no lo digo yo, está fundamentado desde la ciencia. Y vuelvo al yoga. Muchos libros de yoga hablan de esta energía circular del universo. Entonces, sabemos que lo que nosotros pensamos y decimos, que luego quizás se transforma en acción y en hábito, como dice Gandhi, a la larga va a volver. Entonces somos los generadores de lo que nos pasa, en definitiva. Por eso, el ejercicio de tener pensamientos elevados que después se conviertan en palabras, y así quizás podamos mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestros vínculos, mejorar en nuestro trabajo, mejorar en el día a día, en lo cotidiano, porque este tipo de cosas solo se pueden ejercitar en lo cotidiano. No tiene ningún sentido ser un gran meditador o un gran yogi si después eso no se pone en práctica. El otro día hablaba en otro vivo donde me invitaron sobre las técnicas de yoga y decía que bueno, que es interesante poner en práctica quizás cosas que puedo realizar en mi práctica de yoga. Puede ser la flexibilidad, puede ser la estabilidad, el equilibrio. Si yo puedo mantener esa flexibilidad, estabilidad y equilibrio en una práctica de yoga con mi cuerpo, lo puedo hacer actitudinalmente en mi vida. Ser equilibrado, ser flexible, ser un poco más estable. ¿Sí? No tiene ningún sentido que yo pueda mantenerme en una postura de equilibrio 10 minutos y después sea un desequilibrado en mi día a día. Lo mismo pasa con el pensamiento y la palabra. Sabiendo que nosotros ejercitamos ese pensamiento, lo transformamos en palabra y luego en acción, quizás nos sirva como recurso para tener mejor salud, más bienestar, generar mejores vínculos y en definitiva ser creadores, porque de esa manera somos creadores. Estamos creando lo que va a venir. ¿Sí? Quizás me animaría a decir que podemos llegar a ser artífices de nuestro destino. Entonces, ¿por qué no tener un pensamiento elevado y una palabra consecuente de ese pensamiento que tenga un poder del bien, e ir puliendo en nuestros ejercicios meditativos estas energías, que como ya dijimos, el pensamiento es energía. Y así como tenemos pensamientos y palabras luminosas y elevadas, también tenemos sentimientos, los cuales podemos trabajar, emociones. Muchas veces nos impactan ciertas cosas, como dije recién, cambia nuestro estado de ánimo
por algo que sucede en el exterior, o quizás por un recuerdo, o quizás por una añoranza, quizás nos ponemos tristes, melancólicos. Entonces, ahí es donde también tenemos que trabajar en nuestro ejercicio de meditación a través de la respiración para quizás poder lentamente, primero observar ese estado de ánimo, primero observar esa emoción. Y en la medida que la podamos observar, quizás se pueda ir transformando y generando una emoción elevada, que luego la podemos transformar en una imagen mental y luego la podemos disolver y, entre comillas, como se dice, entregarla al universo. En muchos casos, en ejercicios meditativos, se hace este trabajo. Se llega a una observación profunda, se busca una emoción elevada, que uno pueda llegar a conectarlo con su capacidad emocional, ya sea una emoción ligada a la compasión, a la alegría, al altruismo, a la humildad, a la entrega, y genera una imagen de algo que representa esa emoción y lo tiene como un anhelo. Es un anhelo emocional que al ponerlo en imagen ya lo estamos transformando en un pensamiento. Tenemos la emoción, vemos la imagen, la mente arma la pantalla y, por supuesto, al armar esa pantalla con esa imagen de la emoción elevada, nos va a volver el estado emocional, porque vamos a sentir. Y una vez que eso pasa, el ejercicio plantea que soltamos al universo esa imagen y dejamos que el universo haga lo suyo. Que ese movimiento circular del cual hablábamos recién nos haga volver esa energía de ese sentimiento elevado, de ese pensamiento a través de la imagen. Y después estar alerta. ¿Por qué estar alerta? Porque nosotros podemos tener el pensamiento más elevado del mundo, podemos armar la imagen que nos guste, pero el universo quizás nos muestra de otra forma, de la manera menos esperada, en dónde se va a manifestar ese pensamiento y esa emoción. Voy a dar un ejemplo de esto. Entre comillas y entre paréntesis, mi práctica docente del yoga involucra semanalmente un trabajo con un grupo de adictos en recuperación. Son muchachos que están en lo que se llama la comunidad del programa Andrés, y cada semana, trabajamos el yoga, trabajamos la meditación y muchas veces llevo la guitarra y trabajamos el sonido. Y en muchos casos ahí es donde yo siento que se ve realmente el fruto de todo esto que les estoy diciendo. Es como un terreno bastante particular y bastante áspero para trabajar, pero los resultados son muy profundos. Hacia fin de año hacíamos este ejercicio. Buscábamos mentalmente, con ejercicios de meditación e introspección muy grande, la imagen del encuentro familiar. Tienen que tener en cuenta que estos chicos están internados en este lugar, no pueden salir en muchos casos, y tenían que encontrarse con su familia en año nuevo. Y tenían en muchos casos un anhelo muy grande por esto, una expectativa muy profunda. Entonces trabajamos desde esa imagen, desde ese pensamiento y sentimiento elevado, esa emoción luminosa y elevada, como lo decíamos recién, en una imagen mental en la meditación
cómo ellos anhelaban el encuentro, cómo ellos buscaban una imagen ideal de pasar el año nuevo. Tengan en cuenta, por supuesto, la realidad que ellos están viviendo, de no ver a su familia por mucho tiempo y estar en un proceso de rehabilitación en un lugar. Entonces, hicimos el ejercicio, cada uno se llevó mentalmente la imagen, ¿no? La vieron, la sintieron y la entregaron al universo. Pero por supuesto, como dijimos recién, uno quizás piensa un montón de cosas y el universo dice, bueno, ese anhelo yo te lo voy a poner en este lugar. Vos tenés una imagen, pero tenés que estar atento a ver a dónde te va a dar la señal, la fuerza universal. A la semana pregunté, es muy difícil con ellos que en muchos casos tengan un relato de lo que les pasa, porque están muy introvertidos en muchos casos, pero uno de ellos se animó a contarme que en el encuentro de fin de año todo daba para que su madre no estuviera en esa reunión. Todo. Venía diciendo esa mujer que no podía ir y había un montón de problemas y situaciones en las cuales no iba a poder estar la madre de este muchacho en la reunión familiar. Sin embargo, las cosas se dieron y esa señora pudo ir a esa reunión. Entonces ahí es donde nosotros decimos que el universo mostró en ese caso en particular el anhelo cumplido. El pensamiento y la emoción elevada se manifestó en eso. Y uno es responsable quizás de eso. Uno podría decir, bueno, es casualidad, hay un montón de cosas que uno dice, bueno, pero eso no se puede saber, no se puede decir. Sin embargo, hubo una fuerza mental y emocional que se movió. Ese muchacho, al hacer el ejercicio, movió esa fuerza. Quizás ustedes me dirán, bueno, seguramente la madre iba a ir igual, aunque esta persona no hubiese hecho ese ejercicio de meditación. Puede ser, o no, pero lo hizo. Y eso es lo importante. Entonces, volviendo al inicio de lo que estábamos conversando, todo pensamiento se transforma en palabra, todo pensamiento se transforma en imagen, y eso tiene mucho poder. Y esto que les digo es real. Si quieren, lo pueden poner en práctica, sencillamente, como un ejercicio cotidiano. Y no solamente la palabra tiene el poder de activar energías, el sonido sin palabras también. Supongamos, volvemos al mismo ejemplo, o un ejemplo parecido en realidad a este que les dije del auto. Yo, por ejemplo, acá en este momento estoy tranquilo, no hay ningún sonido. Está mi voz, el sonido del aire acondicionado, la guitarra. Y tengo un estado de ánimo X. Si en este momento algún vecino se pone a martillar o a taladrar una pared, eso es un sonido que va a hacer un inmediato cambio en mi estado de ánimo. Sí o sí, eso nos ocurre a todos todo el tiempo. Nuestro estado de ánimo cambia. Piénsenlo. ¿Cuántas veces a lo largo del día cambia el estado de ánimo por la estimulación sonora, por las vibraciones que suceden a nuestro alrededor? Si quieren, mañana, pasado, tómenlo como un ejercicio y empiecen a darse cuenta cómo les va cambiando el estado de ánimo por toda la cantidad de sonidos que hay alrededor. Y entonces, ahí es donde nosotros también podemos generar nuestro estado de ánimo, nuestra emoción con el sonido.
Porque el sonido y la emoción, a diferencia de la palabra, no pasa por la cabeza, no pasa por la mente, va directamente al corazón, va directamente a mi emoción, sí o sí. Ni bien ustedes escuchan algo, no lo analizan, no hay un análisis previo. En la palabra sí, pero en el impacto sonoro no. Entonces, ¿qué poder tiene el sonido también, no es cierto? El título decía, el poder de la palabra, el poder del sonido. ¿Sí? Hay un ejemplo con la música, ¿sí? Bueno, por supuesto, como músico, esto es habitual y usual en la vida de un músico, ¿sí? Cómo la música puede cambiar el estado de ánimo de la persona. Y ahí entramos ya en una cosa concreta de, bueno, ¿cómo puedo cambiar mi estado de ánimo? ¿A través del sonido? Sencillo. Me tomo un instante en el día y pongo una música. Y inmediatamente mi estado de ánimo va a cambiar. Algo se va a modificar. Porque inmediatamente el efecto de la música toca nuestra alma. La música es el lenguaje del alma. Es la comunicación más allá de todo el lenguaje. Nosotros podemos escuchar una música japonesa, nos hablamos una palabra de japonés, pero el músico que toca esa música japonesa tiene el poder de transmitirnos algo directamente al corazón. Entonces, hay un ejemplo muy claro, ¿sí? Que se da, bueno, un poco naif, pero viene bien, ¿no? Existen en la música lo que se llaman los acordes. ¿Sí? Los acordes son tocar muchos sonidos al mismo tiempo. Y una cosa muy usual cuando uno empieza a aprender música y empieza a trabajar la audición, lo que se llama audioperceptiva, la práctica del audio, se dice que un acorde que se llama acorde mayor suena alegre y el acorde menor suena triste. Eso es un poco subjetivo si se quiere, pero quizás como percepción inicial se puede dar, ¿sí? Yo voy a hacer un acorde mayor. Ahora voy a hacer un acorde menor, el mismo. Genera un estado de ánimo. Cambia algo en nuestra percepción si es alegre o si es triste. ¿Quién lo sabe? Hay una generalidad que dice que eso puede llegar a ser así, pero hay una particularidad, que muchas músicas que hablan o que cuentan historias, canciones, que tienen una letra alegre, algo que pasa, digamos, con alegría, con fervor, con bríos, se hacen con acordes de esta característica. Y muchas otras músicas que tienen que ver con sentimientos de tristeza se utilizan los acordes menores. Entonces ahí estamos en presencia de que el sonido genera un estado de ánimo. Por supuesto, uno puede conectar o no con esa tristeza del acorde o con la alegría del acorde. Si uno está triste y está muy cargado emocionalmente con una tristeza, por más acordes mayores que le toquen, no lo va a cambiar. Bueno, obviamente, ¿sí? Pero hay una característica que puede llegar a tocar la emoción desde el sonido. Pero después hay otra cosa un poquitito más allá, a nivel sonoro y musical, si se quiere, que puede llegar a tocar nuestro estado de ánimo y que puede llegar a generar un estado de serenidad y calma o un estado de nerviosismo, ¿sí? ¿Cuántas músicas hemos escuchado que nos ponen nerviosos, ¿sí? Porque tienen mucho ruido o mucha tensión sonora y de repente uno pone, no sé, una música de estas que se ponen tipo chill out y entonces se relaja, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué una música me genera un estado emocional de tensión
¿Y por qué me genera un estado de serenidad? Porque una música también me mueve y me lleva a bailar. ¿Por qué? Ahí ya estamos en presencia de otra característica que es el ritmo. ¿Sí? La música es movimiento y la mayoría de las músicas siempre van a tender a que nosotros nos movamos, aunque sean milimétricamente, ¿sí? Porque toda música tiene ritmo por más lenta que sea. Y algo se nos va a mover. Y ahí estamos de nuevo en la energía en movimiento. ¿Sí? Cuando uno toca un instrumento, mueve energía, mueve vibración. Esa vibración pasa a través del aire, llega a nosotros y también nos mueve, aunque sea una música muy calma. ¿Y qué nos mueve? No solamente nos mueve el cuerpo, y volvemos a lo de antes, nos mueve nuestro corazón primero, y después, mucho después, nos mueve nuestra psique. ¿Sí? Quizás nosotros estamos en un colectivo o en una situación y aparece una música que escuchamos de niño. Una canción de cuna, o algo que ponía nuestro padre, ¿no? ¿Sí? Qué sé yo, si era afín a escuchar tango o folclore, bueno, suena una música folclore que yo escuchaba de niño, inmediatamente va a impactar en nuestro sentimiento. Y después que impacte en nuestro sentimiento, va a venir la evocación, y ahí tenemos la mente. Entonces el sonido, el poder del sonido, es muy fuerte. ¿Y cómo nosotros podemos trabajar con el sonido para generar un mejor estado de ánimo? Para generar un bienestar en nosotros, emocional y psíquico. Y por supuesto eso nos lleva a la salud. ¿Sí? Entonces, vamos a experimentar un poquito acá con el sonido. Yo voy a tocar sonidos que no confrontan entre sí, que son, entre comillas, consonantes. Cuando uno pone en juego el sonido, pone dos cosas en juego, la consonancia y la disonancia. Si yo toco esto, voy a generar un estado de alerta, de tensión, y el cuerpo va a actuar, la emoción, la mente, todo actúa para que esté alerta. Si yo toco esto, uno se va a relajar. Si de repente lo empiezo a transformar, genera un estado de tensión que va a actuar sobre mi estado de ánimo. Y vuelvo a ese estado de relajación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros generarnos desde el sonido un estado sereno? Sencillamente eligiendo qué música vamos a escuchar. Bueno, si somos músicos también qué música vamos a tocar. Entonces, volviendo al inicio de toda esta charla, la palabra y el sonido tienen mucho poder en nuestra vida, quizás más de lo que nosotros consideramos. Y como tiene mucho poder y somos nosotros los que lo generamos, vamos a intentar, si quieren, por supuesto, es una propuesta que les hago, ser los artífices de esas palabras, de esos sonidos, de esos pensamientos que luego se transforman, como dije antes, en palabras, en actos y en hábitos, para tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Intentamos, de alguna forma, tener mejores pensamientos. Intentamos conectarnos con la mejor parte de nosotros mismos. Es imposible que no tengamos buenos pensamientos. Quizás a lo largo del día tenemos muchos malos pensamientos, pero quizás en algún lugarcito tenemos buenos. ¿Cómo podemos ejercitar cada vez más esos buenos pensamientos? ¿Cómo podemos ejercitar más imágenes generadas por esos pensamientos que se transformen en anhelos? ¿Cómo podemos conectarnos con la vibración del sonido que nos haga bien? Entonces,
lo vamos a dejar esto abierto y quizás lo podamos seguir conversando en un próximo vivo, que estos vivos que estoy haciendo van a ir llegando a quizás dentro de un tiempo poder hacer un encuentro presencial, desarrollando aún más estos temas y poniéndolos quizás un poquito más en práctica. El próximo vivo vamos a tratar de poner en práctica esto, de hacer algún ejercicio meditativo para que esto se ponga en acción. Recordemos que estos vivos serán los miércoles por este sitio de Instagram a las 7 de la tarde. Ténganlo en cuenta. Si les gustó, si les gusta la propuesta, les quedó algo picando, pueden difundirlo, pueden comentarlo, o pueden practicarlo. Sencillamente me siento, respiro, tengo un buen pensamiento y siento que ese pensamiento se transforma en una imagen mental y la suelto al universo. Y después veo a ver a dónde apareció. O empiezo a conectarme con cosas mejores para escuchar, sonidos que me hagan bien. Empezar a elegir, empezar a discernir. Cuanto más trabajamos todo esto, más desarrollamos nuestra capacidad de discernimiento, más podemos elegir, más se activa nuestro sistema neuronal. Piénsenlo. Entonces, para cerrar este vivo de hoy, vamos a hacer un pequeño ejercicio final. Voy a tocar una música, un preludio de Bach. ¿Sí? La verdad que Bach empezó el vivo de hoy con un fragmento de una obra de Bach. Es una alemanda de una suite, como dije antes, para el violonchelo, transcripta para guitarra. Ahora voy a tocar el preludio de esa suite. Y voy a dar un dato, en realidad es un pensamiento particular, ¿no es cierto? Cuando uno escucha esta música y cuando la toca, ¿no? Cuando se involucra en eso, ya de entrada es un contacto emocional único. Escucharla, por supuesto. Tocarla, quizás aún más. Y uno se pregunta, ¿cómo hizo Bach para escribir esta cantidad de música toda tan maravillosa? Les digo Bach por decirle Bach que estoy tocando hoy, pero podemos nombrar grandes genios de la música. ¿Cómo hicieron para encontrar eso? Y digo encontrar. Yo creo, humildemente, que la música ya está en algún lugar del universo. Está hecha. Solo que hay que encontrarla y plasmarla y bajarla a este plano. Justamente para que nos podamos terrenalmente conectar con esa vibración. Para mí Bach hizo eso. Encontró el lenguaje en algún lugar del universo y solo lo transcribió. Tengan en cuenta algo. Hubo muchas obras de Bach que él no las tocó, las escribió. Le sonaban y las escribía y no tocaba una sola nota en el teclado. ¿Cómo puede ser? Magia, no. Energía universal. Poder del universo. Alguien tiene la suficiente antena como para agarrar eso y bajarlo a este plano. Y hoy, por suerte, humildemente, voy a tocarles el preludio de la suite número 1 para cello, adaptada a guitarra. Y me gustaría que al escuchar esta interpretación, si quieren, cierren los ojos y se dejan ir. ¿Qué les provoca esta música? ¿Dónde les toca? ¿Qué les activa? ¿Les hace evocar algo? ¿Les hace generar un buen pensamiento? ¿Los emociona? ¿Ven alguna imagen? ¿Tienen algún anhelo a través de tomar contacto con esta música? La propuesta de hoy, final, es esta. Escuchar este preludio de Bach y conectarse con el sonido, con el poder del sonido. Vamos.
Muchas gracias. Espero que les haya gustado, que les haya hecho bien. Y prueben conectarse con el poder del pensamiento, de la palabra y del sonido. Hasta el próximo vivo, que será el miércoles que viene, por este mismo Instagram, con otro título, con otro tema y a esta hora. Muchas gracias.